Gracias por escuchar y descargar este nuevo episodio. Bueno, al revés, descargar y escuchar este nuevo episodio de Buscando Problemas. Una conversación sin miedo, sin filtros. Te habla Jorge Rivera, el George. Saludos a todos. Y esta semana voy a conversar con Freddy Marrero. Él es un boricua, obviamente nacido y criado aquí. Y el hombre es productor de cine puertorriqueño. Ha dirigido también, ahora mismo, en este momento, hoy que estoy grabando este episodio, 29 de septiembre del 2018, en este momento Freddy tiene una película en los cines de Puerto Rico llamada Filiberto, que es un documental sobre el líder revolucionario y el líder independentista Filiberto Ojeda Ríos, que falleció a los 72 años durante un intento de arresto del FBI. Muchos dicen que fue tiro a tiro, ¿no? Algunos lo llaman, para unos es un terrorista, para otros es un héroe, otros un revolucionario, para unos es un patriota, para otros es un asesino. En Puerto Rico, que está tan polarizado y tan dividida la cosa, desde que tengo memoria, todo depende de a quién le pregunte y del color con el que se presente. Pero el caso de este documental, como les dije, está ahora mismo disponible. Creo que en este momento estoy grabando, está en Plaza Las Américas y Western Plaza. Ya lo vi, me quedé muy impresionado, me gustó mucho. Freddy, con el poco recurso que aquí el cine puertorriqueño consigue, construyó una historia muy bien plasmada. Obviamente es imposible tú resumir 72 años de vida, como Freddy mismo dice, en 72 minutos, como él lo dice. Pero en términos generales, creo que lo que trae el documental es presentar la vida de una persona que tomó unas decisiones en su vida y se mantuvo firme con ella, independientemente de que estemos de acuerdo o no. Filiberto también revela muchas cosas que uno no sabía por diferentes razones, pero la razón principal por la cual yo no sabía tantas cosas de Filiberto, digo, aparte de mí mismo, porque ¿verdad? Uno puede decir, espérate, yo voy a investigar quién fue esta persona de la que otros hablan, ¿verdad? Y averiguar por mí mismo. Pero no, eso es cierto, eso también la responsabilidad cae en mí. Pero los puertorriqueños, por ser colonizados, somos un país colonizado, somos un país que no puede tomar, que ni somos parte de Estados Unidos, pero tampoco puede tomar unas ciertas decisiones por nuestro lado, más la división política entre los que quieren la estadidad, la unión permanente, contra los que prefieren más soberanía o independencia total. Y eso ha causado, como dice mi amigo Jorge Helguera, y lo menciono también en el podcast, y es que el colonizaje mata el alma. Yo digo que también destruye la identidad de los pueblos colonizados, porque entonces no puedes, o sea, si eres una cosa no puedes ser la otra, o podemos ser las dos cosas. Esa es la gran pregunta. ¿Podemos ser estadounidenses y puertorriqueños a la misma vez? ¿Es posible? ¿O tenemos que escoger uno a la otra? Eso es una pregunta que mejor gente que yo se hace o se ha hecho, se tendrá que hacer, y habrá que, creo que eventualmente como pueblo la vamos a tener que contestar. Pero mientras tanto, volviendo a la película de nuevo, sorry, me distraje un poco. Volviendo a la película de nuevo, el documental está construido de una forma que nos da un vistazo bastante amplio de lo que fue Filiberto como persona. Yo no sabía que él era músico. Es bastante bueno, según lo describen en el filme sus amigos y ex compañeros de banda. El documental tiene mucho material. Algo que me gusta mucho y que hace muy bien Freddy es que contiene mucho material de archivo, mucho material de prensa, mucho material incluso del mismo FBI. O sea, este documental tiene audios que son evidencias, o sea, directamente de los casos del FBI de Estados Unidos contra Filiberto. Él tiene mucho, y todas las historias la historia se va contando a través de este material y a través de la historia, las anécdotas de las personas que conocieron a Filiberto. Esto incluye abogados, fiscales, incluye personas que lucharon contra él, estuvieron envueltas en el mismo movimiento. Incluye también un agente del FBI que fue de las personas que persiguió, ¿verdad? y capturó a Filiberto. Contiene mucha anécdota de primer orden, de primera mano, y él, a través de texto en la pantalla, explica y va
guiando la audiencia a través de toda esta historia. Y lo hace muy bien y el documental se mueve muy bien. Son 72 minutos que se van muy rápido. Cuando yo lo fui a ver, ocurrió algo muy interesante. Dos cosas me di cuenta. Yo, al igual que Freddy, yo esperaba que la sala iba a estar llena de gente bien mayor. Yo esperaba ser como que el único chamaquito allí. Y yo no soy un chamaquito, para nada. Pero yo esperaba ser como que entre los más jóvenes. Y no, para nada. Había gente de todas las edades, de chamaquitos, niños que estaban con sus padres, desde adolescentes que estaban allí. Yo los vi solo, no había con nadie, jóvenes en sus 20 y pico. Hasta personas mayores que yo, personas de mi edad. La sala estaba casi llena. Y lo segundo que ocurrió fue que cuando se acaba el documental, la gente aplaudió. Hubo un aplauso fuerte y decidido, estruendoso. No digo estuvieron 15 minutos aplaudiendo, porque no, fue un aplauso, pero fue un aplauso como que de que de verdad, de que esto me gustó. ¿Entiendes? De que la gente... Y a mí me gustó la película, a mí me gustó el documental. Está muy bien hecho. Y precisamente de eso voy a hablar con Freddy en este episodio, qué interesante es que cuando el puertorriqueño nos hablan de nuestra propia historia, nos emocionamos, nos alegramos, sentimos eso, hay como que una satisfacción, aun cuando a lo mejor quizás tú no tengas las mismas ideas que esta persona, que no tengas las mismas ideas de Filiberto, pero independientemente, una vez más, aunque quizás no estés de acuerdo con lo que él hizo o con sus ideas, es una persona que decidió luchar por algo y lo hizo hasta el último día de su vida. ¿Cuánta gente tú conoces así? ¿Cuánta gente tú conoces? Yo haría eso, yo estaría dispuesto a hacer eso. Yo estaría dispuesto a sacrificar todo lo que yo tengo, a dejarlo todo atrás, mi familia, a dejar todo, a dejar lo que me gusta. Filiberto no pudo hacer música profesional, no pudo dedicarse a la música, no pudo dedicarse a la política, no pudo dedicarse al estudio, a educar. Todo lo tuvo que sacrificar ¿verdad? Por esa creencia. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso? Dejar nuestras familias atrás, nuestros hijos, nuestros padres, ¿no? O sea, que no pudiera tener la capacidad de que un domingo me voy a levantar, qué sé yo, me levanto un domingo, déjame visitar familia, o déjame ir a tal restaurante que me gusta, o a tal sitio en la playa que me gusta. No lo podrías hacer el resto de tu vida. ¿Cuánta gente podría hacer eso? Creo que el documental lo plasma muy bien esa realidad. También cuenta algunas cosas que yo no sabía, no se las voy a revelar. Yo quiero que ustedes vayan y una vez más, por la situación de Puerto Rico, la situación colonial y la cuestión, la polarizante, lo dividido que estamos, de que para algunas personas a lo mejor no quieren que tú veas este documental, porque a lo mejor piensan que si tú veas este documental vas a salir de allí. Tienen esta idea loca de que vas a salir de allí loco para ser un revolucionario y viva Puerto Rico libre. A lo mejor sí, pero probablemente la realidad es que no. O sea, porque ese no es el punto del documental. Eso no es lo que Freddy quiso hacer. Con el documental, Freddy quiso contarnos una historia y que supiéramos más de una persona que sacrificó todo por Puerto Rico. Y eso, hoy en día, la zafra de líderes que tenemos ahora mismo en Puerto Rico, no hay ninguno que se le pueda decir algo así, independientemente de su idea, sea por la estadidad, o sea por la independencia, o sea por el Estado Libre Asociado. No creo que haya ninguno ahora mismo con la fortaleza de decir voy a dejar todo atrás, voy a sacrificar todo por mis ideales. Y Filiberto lo fue. Independientemente de que tú estés de acuerdo con él o entiendes que él es un terrorista o algo, pero él lo hizo. Eso fue lo que él hizo. Él hizo lo que hizo. Pero nada, este opening fue bien largo. Pero es que también el podcast no pudo ser tan largo como quisiera. Una vez más, fue mi culpa que tuvo que irse temprano. Empezamos tarde, lo cité 1 hora. Sé que ya lo he hecho ya 2 veces y eso pues no, voy a hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder. Porque fue una conversación muy interesante. Muy, muy interesante. Y de verdad me quedé con ganas. Tengo ganas de ver qué es lo próximo de Freddy Marrero. New York Vázquez estuvo varias semanas en el cine. No sé si no la pudimos ver, pues no la pudiste ver, pues ahora mismo no está disponible en ningún formato. Hay que esperar a que salga en DVD o lo tiro por algún otro formato. Pero Filiberto, ahora mismo, si estás escuchando esto en estos momentos, cuando el día que salió o está muy cerca del 29 de septiembre del 2018, chequea, ve a la página de Caribbean.com o busca filibertodemovie.com. Y ahí vas a saber si la puedes ir a ver al cine. Y si la puedes ver, si está disponible y todo, te la recomiendo. Muy buena. Así que nada, no voy a decir más nada. Vamos a escuchar esta conversación con Freddy Marrero.
¿Cuál es el momento más lejano que tú puedas recordar? Yo quiero hacer cine. Por ejemplo, en tu niñez, en algo que hayas visto, algo que te hayan enseñado. ¿Qué es lo más lejano que tú recuerdas que pensaste, esto me gusta, quiero hacer cine? No tengo ese recuerdo, no tuve esa experiencia. Yo decidí hacer cine como haciéndolo, o sea, empecé a hacer y por ahí como que me enganché, pero nunca pensé que iba a hacer cine. Sí disfrutaba de ver películas y eso, pero nunca pensé que yo iba a hacer películas. ¿Y llegaste a eso por otros medios? O sea, Sí, ¿cómo porque llegaste entonces a empezar a yo hacer cine? estudié sociología Okay. y entonces por medio de eso empecé a trabajar con un tema de Palestina. Entonces decidí ir a Palestina. Y ahí decidí como, bueno, si yo voy a ir hasta allá y llego hasta allá, lo que yo vea y lo cuente, como que la gente no me va a creer en un tema tan contencioso como ese, donde la gente tiene como unas posiciones que creen que son bastante firmes. Entonces pues yo dije, pues si yo voy, debo documentarlo. Y entonces pues, hablé con un amigo que era un pana que había estudiado fotografía y entonces me ayudó a ir allí y capturar. Y entonces esa experiencia, de ahí salió un documental y haciéndolo me siguió gustando más. Y eso fue lo que me fue lanzando, pero no fue algo que yo tenía eso como un sueño ni nada así. Al hacerlo, pues me encantó lo que es hacer documentales. Está súper cool y es súper válido porque hay diferentes formas de llegar a un negocio o a un trabajo. Pero dijiste algo que de verdad me voló mucho o sea, me tocó porque fuiste a Palestina y viste cosas que tú entendías que era necesario grabarlas. Y fíjate que con eso que tú acabas de decir, nos dice tanto del poder de lo visual, del poder del cine, del poder del documental, del filme, de poder grabar algo y poder presentarlo al mundo, que es el cine. Y ahora te pregunto, ¿cuáles son, con el caso, digo, estoy brincando un poquito a lo de los documentales, ¿verdad? Porque no, Sí, no, sí, no sí. quiero brincar rápido a eso, pero ¿tuviste entonces esa experiencia? O sea, fue lo que tuviste ese resultado de que tú grabaste, hiciste un documental y hubo gente que se acercó hacia ti, pudiste ver, lo pudiste ver en primera persona, decir, que alguien se acercara y dijera, wow, mano, yo pensaba una cosa, pero con esto ahora pienso otra. Sí, porque ya como audiencia, ya yo había visto los trabajos de Michael Moore que me marcaron mucho. No sé si recuerdas Roger and Me, que fue de lo primero. Después él hizo una serie para la televisión, TV Nation, que eran documentales, pero ya en formato televisivo, antes de que el reality TV, ese tipo de formato existiese. Y eso ya o sea, yo no tenía que experimentar hacerlo para entender de que como herramienta de comunicación para hacer trabajos de reflexión social o crítica social, el audiovisual tenía mucho más poder y se diseminaba mucho más y llegaba a muchas más personas que lo que yo veía dentro de lo que es la academia, lo que son escritos ensayos, escritos para revistas. Entonces, pues sí, es precisamente porque había identificado eso del poder de la imagen. Entonces, pues sí, esa era como mi hipótesis. Pero realmente cuando empecé a hacer documentales, pues se probó que sí, que tiene pues una capacidad enorme de llegar a diferentes públicos y diferentes personas y diferentes escenarios. Entonces, pues sí pude validar eso que me lanzó a querer documentar. Y más que eso, no sé si recuerda, pero siempre se ha dicho que una de las razones por las cuales la guerra de Vietnam fue tan poco popular fue la primera guerra transmitida en televisión. Y la gente podía ver en persona lo difícil que es la guerra, lo horrible que es la guerra. Y ver los soldados, ver los ataúdes de los soldados, ver la gente sufriendo, o sea, ver las caras de los soldados. Eso fue una de las grandes razones por las cuales esa guerra fue tan poco popular. Y una de las razones, ¿verdad?, por las cuales Estados Unidos la perdió por el el poco apoyo que tenía. Y era por eso, era por lo visual. Y ahora, ¿qué te establece a ti un código, por ejemplo, de lo ético? Es decir, porque así mismo como, o sea,
una misma imagen puede tener muchas interpretaciones, una frase puede tener muchas interpretaciones, todo depende del contexto. So, si tú llegaste al cine a través de otros métodos, ¿qué tú entiendes que es ese código de ética de norte, de decir, tengo que presentar lo correcto? O no quiero presentar solamente lo que yo creo. Yo prefiero presentar. Y te lo pregunto específicamente por Filiberto. Filiberto me gustó mucho y me sorprendió algo que hiciste, y es que se vio el punto de vista del otro lado. Pusiste ahí a hablar agentes del FBI que hablaron muy bien. Y eso me tocó mucho porque no todo el mundo hace eso. Mencionaste a Michael Moore, y aunque Michael Moore a mí me gustan sus películas, pero él peca. Él peca de que a veces él utiliza algunas cosas fuera de contexto o las manipula para que caigan de acuerdo con lo que él quiere decir. Y eso es algo que ahora, ¿verdad?, daña el efecto. Porque entonces, si no estás siendo objetivo o lo más objetivo que tú puedes hacer, pues la gente deja de creerte. Ya la gente no puede irte a ver y decir, mano, es que Michael Moore cambia las cosas. Y el resultado es lo que pasó. Él estrenó un documental hace 2 semanas, creo, y ha sido el peor estreno de su carrera. Y es porque él, lamentablemente, él cometió ese error por ejemplo, en Sicko, en Bowling for muy bueno, by the way, muy bueno. Pero cometió ese error. O sea, ¿cuál es tu norte en ese momento? ¿Cómo tú evitas eso? Bueno, yo no creo que el documental es algo para buscar objetividad o que los documentalistas tengan que ser objetivos o sean objetivos, porque ninguno lo son. Todos los documentalistas están estableciendo un discurso, es un punto de vista documentado. Lo que sí es que tiene que basarse pues en cosas que emanan de la realidad, en testimonios que vienen de la realidad, en datos verificables de la realidad, en documentación de la realidad, y pues eso yo creo que cada documentalista tiene más o menos su libro a lo que se refiere a la ética, que tiene que ver con muchas cosas, porque no, una cosa es también el punto de vista narrativo, pero también hay una cierta ética en hacer el documental, o sea, de cómo tú trabajas con tus personajes, de que tus personajes en el documental no sean actores, o sea, que no sean tus actores, que tú le pagues para que ellos hagan de ellos mismos, pero siguiendo tus directrices. Eso por lo menos a mí no me gusta. Me gusta que no pagarle a ninguna de las personas que participan para representarse a ellos mismos, para que yo no los estoy dirigiendo de qué decir ni cómo decirlo. Yo quizás le puedo decir en algún momento, puedes decir esta cosa otra vez, lo que me dijiste, o te acuerdas cuando habíamos hablado hace 6 meses que me dijiste esto, me lo puedes volver a repetir, pero en ese aspecto pues sí me gusta mucho mantener la autenticidad de los personajes y la autenticidad del registro. Pero hay diferentes documentalistas que tienen diferentes formas de hacerlo. O sea, lo que se llama documental hoy día, mucha de la gente atribuye así esa génesis histórica a Nanook el Esquimal de Flaherty. Y Flaherty fue a grabar a lo que hoy es Canadá, a grabar pues tribus autóctonas de esquimales de esa zona. Y realmente pues él lo que hizo fue construir muchas grandes mentiras, pero realmente pues él lo hizo basándose en cosas quizás poéticas o estilistas de que nos presentaba a Nanook, que tenía una esposa, pero era mentira, realmente no era su esposa, y que estaba tratando de cazar una morsa, pero ya no cazaban así porque tenían realmente rifle. Entonces pues el documental y la ficción tampoco tienen tanta separación como uno pensaría. Yo pienso que lo más que lo diferencia es eso, que las personas se representan a ellos mismos. O sea que si tú ves a Charlton Heston en un documental de Michael Moore, pues Charlton Heston haciendo de Charlton Heston, hablando lo que él quiere decir. Y entonces pues en cuanto a Filiberto, pues me gustó eso, buscar personas que se representaran a ellos mismos, que estuvieran bien convencidos del rol que ellos tuvieron que ver en esa historia y que me lo pudieran decir a cámara. Yo no estaba tratando de cambiarle su perspectiva
a ellos ni nada, al contrario, yo quería que me dieran su perspectiva y así fue pues el trabajo de los agentes federales, que hoy día ya son agentes retirados, jubilados, que me hablaron y a mí me parece una de las cosas que más a mí me gusta del documental y que muchas otras personas me han dicho como tú, como que le llama la atención que él como que crea. Yo no digo que lo que trae objetividad, porque ya te dije que eso no es como mi parámetro, pero para mí lo que trae es conflicto, que es mucho más interesante, porque trae un punto de vista opuesto al que, porque no son amigos de Filiberto, pero sin embargo muchas veces están validando las mismas cosas porque todo el mundo está hablando en primera persona. Entonces pues eso fue lo que me gustó, traer estos diferentes, armar un rompecabezas con diferentes personas, algunas que estaban de acuerdo con Filiberto, otras que eran sus amigos, otras que no estaban de acuerdo con él, otras que no eran sus amigos, pero que todos hablaron un testimonio en primera persona. Y pues a veces hay conflictos entre ellos y eso es lo interesante. También algo me gustó mucho del documental, y bueno, es inevitable porque muchas de estas personas ya están en sus edades mayores, en la tercera edad, como dicen, retirados, y eso es liberador. Porque cuando ya tú estás retirado, cuando tú terminaste, ya tú cumpliste tu compromiso o lo que sea, ya es como que la gente como que tiende a liberarse más y a hablar más y decir que se joda, tú sabes. Voy a contarlo todo, pero aún así, tú sentiste, cuando tú estabas frente a ellos, cuando tú estabas detrás de la cámara o cual sea tu estilo de grabar, tú sentías una honestidad o sentiste que tuviste que como que exprimirle en general, en términos generales. Pues mira, hay diferentes personalidades, como tú puedes notar en el documental y como tú sabes en la vida misma con tus amigos, con tus colegas del trabajo, que hay gente que tienen diferentes, algunos son más tímidos, algunos hablan menos, más, algunos son como que más protegen y tú sabes que siempre tienen algo más oculto y otros son más explayados. Entonces, pues las personalidades desfilaron por ahí, ¿verdad? Y habían algunos que sí, que estaba todo su verdad a flor de piel y había otros que había que hurgar un poco, porque también estas historias de la Guerra Fría son difíciles. Hay a veces algo que perder en abrir estos testimonios, en abrir estos capítulos, para sobre todo los combatientes. Cuando digo los combatientes me refiero a la gente que estaba militando en el grupo Los Macheteros, que algunos fueron arrestados por alegadamente participar del operativo Hartford, y también considero combatientes a los del FBI que estaban en el lado opuesto de ese diapasón de ideas dentro de la Guerra Fría y tal. Entonces yo creo que para esos dos espectros, que eran unos puntos opuestos, había mucho más que perder. Por eso yo estoy bien agradecido que ellos hayan podido participar. Y ciertamente pues con algunos había que indagar un poco más. Pero bueno, parte del documentalista es que tú te preparas y tú tienes como esto fue juicio y hay muchas transcripciones, tú le puedes decir, mira, pero tú dijiste esto este día. Tú puedes ciertamente usar algunas herramientas para traerlo. Y yo usé esas herramientas no de una forma confrontacional. Por ejemplo, a algunas personas yo le mandaba la transcripción de su participación en el juicio por correo para que la pudiera leer. Porque es justo, porque son cosas que le pasaron a esas personas hace 20, 25 años. No sé si a ti te pasa que a veces se te olvida algo que hiciste la semana pasada. Wow, lo que hice ayer. Imagínate. Pues entonces es justo tratar de recordarles un poco a todo esto para alinear los testimonios. Una cosa que hicimos fue en algunos llevarlos al lugar de los hechos mediante se podía. Eso también dispara unos recursos a nivel psíquico de la gente, que lo hacen muchos documentalistas por eso, porque a veces crea unas conexiones de volver ahí cognitivas, y a veces las personas reaccionan de una forma que si lo estuviesen entrevistando en un estudio así todo limpio y con las luces y con los gaffers mirando y todo eso, no ha ocurrido. Entonces también sentí que por momentos hubo también de estos testimonios. Creo que no trajimos historiadores ni expertos. Entonces lo que queríamos era siempre buscar el testimonio de primera persona. Yo estuve aquí, o en este lado yo conocí a Filiberto, o este año hicimos esto, y siempre que las personas se posicionaban de su punto de vista. Pero ciertamente hay temas complicados. Acuérdate que esto es un caso que todavía Víctor Manuel Gerena fue la punta del iceberg de este operativo en Hartford. O sea, él fue el que un lunes
12 de septiembre del 82, me parece, si no me falla la memoria en este momento. Él montó 7.2 millones él solito. 7.2 millones en un almacén de Hartford, en un Buick LeSabre. Se montó en él, tocó una bocina 3 veces y este hombre desapareció de la historia. Todavía no se sabe. Entonces, ese caso no se ha cerrado. Hay una persona que está en lo más buscado, at large, como dicen en inglés, prófugo de la justicia, como dicen en español. Entonces, hay temas que son delicados para las personas que están protegiendo eso. Incluso un juez que fue fiscal del caso de Filiberto, me dijo, y fue una persona muy gentil conmigo, de hecho en Puerto Rico, a mí nunca me han dejado con la investigación de este documental meter un pie en ninguno de los 2 edificios de tribunales federales que hay en Puerto Rico, ni el de la Chardón, ni el Viejo San Juan. Sin embargo, yo fui a Hartford y este juez, yo hablando por teléfono con él, me recibió en su despacho, hablamos, fue una persona muy gentil, lo pensó y me dijo, no te voy a hablar porque todavía el caso de Víctor Manuel Gerena está vivo y está abierto, y quién sabe si un día lo atrapan y pasa en este tribunal, entonces no me puedo comprometer, pero él quería hablar también. Entonces, por eso hay cosas que cuando estos casos quedan abiertos, hay cosas a veces de delitos que no prescriben, en el caso del asesinato, como tú sabes. Entonces, esas son cosas que ciertamente pues, levantan banderas en la parte, y yo lo que también trataba era no tratar esas cosas tan comprometedoras de una forma frontal, porque no me interesa y no me interesaba tampoco exponer a la producción a un riesgo de tal cosa. Entonces, eso estaba ahí, pero trabajamos más cosas frontalmente, que ya la gente se sentía más cómoda hablando. No, en el documental, si te fijas, yo no traté de poner incómodo a ninguno de mis entrevistadores. No, todo lo contrario, perdón. Todo lo contrario. De hecho, vi mucha comodidad. Por eso te lo decía, porque veía mucha comodidad, veía como que... Y en cierta forma vi mucha liberación. Yo sentí como que hubo gente, por ejemplo, lo que me acabas de decir de cómo tú llevaste a algunas personas a los lugares. Tú llevaste a uno de los que hicieron el ataque en la base Muñiz, y él estaba allí describiendo justo por el mismo área que corría. Y a lo mejor, no sé, tú estabas allí, tú lo puedes decir mejor que yo, pero yo veía mientras él contaba la historia y él mismo corría y él mismo se movía por toda esa área, yo veía como que un concepto catártico en él. Yo vi eso en sus ojos. Quizás estaba viendo algo que quería ver. A lo mejor estoy describiendo que yo quise ver. Yo estuve ahí y coincido contigo. Y fue bien impresionante ver eso en pantalla grande, porque cuando tú llevas algo tantos años, o sea, a veces tú piensas que algo que pasó hace 20 años no te afecta, pero de momento lo tienes que revivir. Y en algunos momentos yo le veía la cara y decía... Es como si él estuviera ahí otra vez. O sea, él está describiendo esto, pero a la misma vez como si le estuviera... él lo estaba narrando de una forma que tú dirías, él lo está viviendo. Él lo está pasando ahora mismo. En este momento, en su mente, le está pasando. Exacto. Yo creo que eso fue lo que pasó. Creo que lo leíste bien. Te digo, como documentalista uno estudia, porque yo también fui a escuela de cine, que no te terminé de contar todo este cuento, pero en un momento yo también fui a escuela de cine. Entonces también uno empieza a tener como... Tú sabes, como los trucos del cinturón de Batman. O sea, que tú tampoco están las cosas al azar, se han estudiado, se han hecho antes. Entonces, cuando esto ocurre, los documentalistas lo han usado para revivir procesos de tortura, de torturados y torturadores. Y entonces producen unas escenas catárticas, esa es la palabra, y pues muy emocionante. En este caso no era algo... así, pero sí, le produjo el mismo impulso emocional en él. Ahora que lo mencionas, creo que uno de los más famosos fue uno que creo que ganó el Oscar, se llama The Art of Killing. Correcto. Que el documentalista, ahora se me olvida el nombre del director, fueron 2 directores creo, pero puedo estar equivocado, utilizó esa estrategia de recrear los asesinatos para poder sacarle más información, y de verdad que es un documental para pelos. O sea, a mí se me pone la carne de gallina pensando en eso nada más. Sí. Pero anyway, volviendo, bueno, brincamos New Yorican Basket. Yo sé que no lo dijiste, fuiste productor. Yo soy el productor de New Yorican Basket. De nuevo, fue otro pedazo de historia de Puerto Rico que muchos no conocemos, o no lo conocemos de la forma en que pensamos que lo conocemos. Es una parte muy importante, porque en Puerto Rico, por nuestra situación colonial y nuestra historia de invasión, nuestra historia de represión, nos han
bueno, la historia tú no la puedes cambiar, pero no la puedes ocultar, la puedes mentir, puedes, ¿verdad? Cambiarle cosas, pero no puedes, o sea, digo, no puedes cambiarla, pero puedes mentir y ocultar. Y en Puerto Rico nosotros no nos crían, tratan de no criarnos muy orgullosos de lo que hemos hecho, de lo que somos. Y eso es algo que, pues, una de las razones por las que nos ha costado. El colonialismo mata el alma, como decía mi amigo Jorge, como dice mi amigo Jorge Helguera. En el caso de New York Basket, ¿por qué esa historia específica? ¿Por qué decidieron contar esa historia específica? Pues de tan, ¿verdad? Y más o menos. Y lo mismo te puedo preguntar de Filiberto, pero vamos a hablar de New York Basket. Bueno, quien identifica la historia fue Ricardo Olivero, que es uno de los directores junto con Julio César Torres. Entonces su hermano trabajaba en formación de baloncesto y hablando con el hermano, pues él ya sabía, porque Ricardo conoce mucho el deporte, pero pudo perfilar esta historia de cómo se reclutaba a estos New Yorkers y cómo tuvieron un impacto, y él pudo ya perfilar, limpiar un poco, depurar la historia para no tratar de contar algo que era como muy enciclopédico y abarcador, pues enfocarse en la selección del 79. Y el por qué es bastante sencillo, porque es algo raro. De pronto tú ver en Puerto Rico que la gente que tiene la bandera del país en el deporte principal, cuando son el evento más grande deportivo que se ha hecho en Puerto Rico, que fueron los Panamericanos del 79, el evento principal, que es el baloncesto, el cuadro regular eran New Yorkers, o sea, no eran de aquí, era de aquí, o sea, nacidos, criados y desarrollados en la isla, solamente habían 3, y tú sabes que un equipo de baloncesto son 12. O sea que esa historia de que estas otras personas pues tenían afro, hablaban inglés, pues ya era algo interesante para explorar todo esto, porque ahora, sobre todo después de María, tú sabes que se han puesto varias palabras de moda, resiliencia, ahora sea la diáspora, pero no se habla de la diáspora así ni hace 10 años atrás. Y entonces el mismo término New Yorker tenía una carga negativa. Entonces nos permitía esta historia trabajar el deporte, hacer una historia deportiva, pero que al mismo tiempo trascendiera lo puramente deportivo y pudiese hacer un comentario sobre nuestra identidad, sobre nuestra cultura y sobre nuestra condición diaspórica de los puertorriqueños de aquí y de allá, que todavía eso es una cosa que, ¿verdad? Uno se puede sentar a tomarse un café o a hacer una cerveza y todavía uno puede hablar de su experiencia cuando ha estado allá o cuando vienen los primos de allá para acá, todas esas cosas, de quiénes somos los puertorriqueños. Entonces, pues, permitía entrar a ese tema, que entrarlo de frente, porque me un documental sobre eso, suena un poco más complicado, pero sobre baloncesto, permitía hacer algo ágil, rescatar una historia de baloncesto, importante también, porque ahora los héroes de las nuevas generaciones son la NBA, LeBron James, pero en ese momento nuestros ídolos eran los del BCN, y esa es la naturaleza del porqué, de que juntando esos elementos nos permitía hacer una historia comercial que llegaba a mucha gente, pero que al mismo tiempo podíamos hacer un comentario y una reflexión sobre el país. Yo pienso, la identidad puertorriqueña, que es un tema, gente muchísimo más inteligente que yo la ha tomado, pero ha sufrido un cambio bien interesante en los últimos años por las redes sociales. Y lo he notado más después de María. Mucha gente, yo tengo muchas amistades que se han ido en los últimos 7 años. Okay. Pero, digo, no es que no tenía antes que eso, que se habían ido, pero de la gente, toda esta gente que se ha ido en los últimos 7 años, todavía siguen presentes en mi vida por las redes sociales. Y eso antes no se daba. Antes la gente se mudaba y tú sabías de ellos cuando llegaba una carta, o cuando te encontrabas a la mamá o al tío, y mira, fulano. O cuando los veías en diciembre, que a veces venían a visitar. Exactamente. Y eran personas distintas. Y tú podías, y el cambio se notaba más, y la separación se notaba más, era más y ahora las redes sociales han cambiado eso drásticamente, porque muchos de mis amistades se han ido, algunos familiares se han ido, y he tenido amistades nuevas que viven ya en Estados Unidos, pero sigue habiendo un sentido de unidad, seguimos siendo boricuas, como que no ha habido un cambio real, nos ha unido, que es algo positivo.
Y tengo mucha curiosidad de ver cómo eso va a afectar las próximas generaciones y cómo eso va a redefinir la identidad del puertorriqueño. Los Texas Ricans. Los Texas Ricans, gente en Kentucky, en North Carolina. Cuando iba el huracán para ahora, en estos días, que iba para un huracán para North Carolina del Norte, muchos boricuas que estaban preocupados. Yo no sabía que había tanto boricua viviendo allí. Muchos. Florida, pues uno piensa rápido en Florida, piensa en Nueva York, piensa en Texas, pero hay mucho alrededor de todo Estados Unidos. Y las redes sociales han ayudado a eso. Han ayudado a mantenerlos como que los 3 que estamos aquí, los 4 que están allá, ahora estamos todos juntos. Estamos en el mismo pote. Y eso es algo que va a ser bien interesante cómo redefine la puertorriqueñidad. Porque una vez más, sorry que me fui un poquito de momento, me fui de lado, pero el puertorriqueño que se iba dejaba en cierta manera, y no quiero sonar cruel, pero dejaba de ser puertorriqueño porque ya no comía aquí, ya no comía arroz habichuela, ya tú no sabías de él, a lo mejor se casaba con una americana o con una coreana, como pasó mucho en los 80, por alguna razón eso pasó mucho en los 80 y los 70. Y en Puerto Rico pero en Puerto Rico ya no está pasando. En Puerto Rico seguimos siendo puertorriqueños, seguimos hablando, nos vemos por la mañana, por la tarde, hablamos de los mismos temas, todos vemos los mismos programas y podemos hablar. Y eso es bien interesante lo que pasa. Sé que te tienes que ir ya mismo por mi culpa, una vez más mi culpa, pero rápidamente sobre Filiberto. ¿Por qué Filiberto? De todas las figuras en Puerto Rico, por ejemplo, está Albizu Campos, está, qué sé yo, Luisa Capetillo, o de todas las figuras, Hostos, ¿por qué Filiberto? ¿Por qué fue esa decisión? Pues mira, yo acababa de regresar de estudiar cine, terminar la carrera de estudio, y eso coincide de que a los 2-3 meses ocurrió el asesinato de Filiberto. Y eso provocó en mí mucha conmoción al ver que tanta gente fue a su entierro, velorio, porque según el discurso oficial que te tratan de vender, pues como Filiberto era o peligroso o buscado, y de momento tú ves que va el monseñor de la Iglesia Católica, o sea, el arzobispo, pasa el exgobernador Hernández Colón, y pasan miles de personas que hicieron fila, tanta gente que tuvieron que mover el velatorio del Ateneo, porque era muy pequeño y tuvieron que ir al colegio de abogados. Entonces yo digo, pero esto es raro, porque ese tipo de velorio masivo era como los salseros, como el entierro de Cortijo que tiene su libro, y me acuerdo de cuando murió Muñoz, Ferré, que tenía unos entierros masivos. Pero de momento Filiberto tuvo una movilización masiva, y a las 48 horas Calle 13 lanzó una canción, y los estudiantes estaban en manifestación en la UPR, y hubo manifestaciones en el Tribunal Federal, y se hicieron rápido 3-4 murales a nivel de la isla. Entonces eso que provocó que, pues, lo que tú me decías, hay otros personajes, Albizu y tal, pero de momento yo estoy aquí, acabo de estudiar producción y me interesa documental, estoy buscando dónde dedicar para hacer un proyecto, y esto ocurre a mi frente, en mi entorno, y además pues empezamos a grabar de una forma intuitiva, como no era que vamos a hacer una película, sino vamos a grabar porque esto que está pasando está interesante. Y después, a raíz de lo que grabamos, tomamos una pausa y decimos, pero ven acá, ¿quién es Filiberto? Y cuando empiezo a ver una biografía preliminar, de momento es músico, migró del campo al pueblo, de la ciudad de San Juan a Nueva York, vivió en Cuba, en el mismo año que triunfó la revolución se fue para allá. Entonces, de momento sí, comienza a tener un interés como una historia también que puede tener una visibilidad internacional y que tiene muchos hilos desde donde uno poder alar y buscar historias de donde contarla. Y así fue un poquito la historia. O sea, es el entierro, el shock que causa su muerte y su entierro en mí, que produce la idea de vamos a seguir esto hasta donde llega. Lo que nunca pensé es que iba a tomarme 12 años, porque el proceso tuvo sus complicaciones, no fue una producción lineal de que tú dices, pues desarrollo este año, el próximo año tengo 6 meses de preproducción, 6 meses de rodaje, después un año de postproducción y después la lanzo. No, eso no pasó así, sino que eso fue como que todo un entremezclado de 12 años, porque el carácter controversial de Filiberto, que polariza en Puerto Rico, que es un país
polarizado por el tema del estatus al día de hoy, pues en un momento también atrapó el documental y se veía como si iba a ser algo proselitista, como si fuera algo que tú ibas a ver ese documental y te cambia la forma en que tú vas a ir a votar en las elecciones de un noviembre, cuando es absurdo, porque tú que ya lo viste, te hace pensar en un montón de cosas, pero te hace pensar en la historia de Puerto Rico, no tiene que ver nada con rojos, azules o verdes. Y entonces, como que en un momento nos trataron de acusar eso, hubo unos problemas de financiamiento, pero llegó el momento y gracias a mucha gente que nos ayudó, pude armar un equipo final ya bien pequeño, porque era bien poquito los recursos disponibles al final, con Tito Román, que es un documentalista ya con una trayectoria a sí mismo, del antillano, a Yosinapa en mí. Él estudió edición, él está formado en Cuba como editor, entonces él lo editó. Ray Figueroa trabajó, ¿no?, junto a Tito y junto a mí en el guión, vimos todo lo que teníamos y trabajamos en el papel. Y Diego de la Tejera, que es un gran maestro, maestrísimo, entonces él fue un asesor que iba viendo corte de montaje y iba chocando ideas contra nosotros. Obviamente yo soy el que suscribo la pieza porque al final de cuentas yo tomo unas decisiones como director que todos ellos respetan como equipo, pero no estaban de acuerdo en algunas, ¿verdad? Como todo, pero todos ellos crearon una energía de empujar hacia el mismo lugar y ayudarme. Y después vino Jerry Medina y hizo una música original que me hacía falta, una música interesante, y además hizo una trompeta que por el momento del documental se cuela ahí como pues, simbolizando a la trompeta de Filiberto. Y con eso logramos hacer el empuje para y otros milagros más que sucedieron en el camino para hacer el documental que tú pudiste ver y que está en los cines. Y ahora mismo, por lo menos ahora, hoy 29 de septiembre del 2018, porque esto quién sabe si lo escuchan de aquí a 5 años, pero hoy 29 de septiembre del 2018 está disponible en los cines y yo lo recomiendo. Lleva 2 semanas y la gente está asistiendo mucho, nos están escribiendo en Facebook que muchas tandas o sea que las tandas no están vacías que hay 7 personas, sino que se están llenando y se está llenando multigeneracional. Yes. Que eso me sorprendió a mí, sí, porque yo pensaba que esto iba a ser más para la generación boomer y la generación mía, que es como esa generación que le llaman X, pero de momento está yendo también generación millennial. Yo te puedo decir que el día que yo la fui a ver, fue hace una semana, estaba llena la sala, había de todas las edades, y cuando se acabó la película hubo un aplauso. Wow. Hubo un aplauso y desde entonces he estado pensando en eso de que qué hambre. Cuando tú tienes un pueblo que por razón que ha sido colonizado, porque somos una colonia y no nos han dejado tener una identidad porque tenemos la identidad americanizada, which no es que sea malo, porque si fuéramos Estado, pues somos Estado y es inevitable que eso suceda. Pero tampoco somos independientes y estamos en ese entremedio, estamos atrapados. Entonces hay como que esa hambre de esa identidad, de decir quiénes somos. Porque los héroes, tú dijiste algo que le dio en el punto, los héroes que tenemos los chamaquitos de ahora son LeBron James, son los de allá. Pero al final del día son caras, rostros, nombres que no suenan como los tuyos, los que tú ves todos los días. ¿Entiendes? O cuando te presentan a alguien de que, mira, esta persona se llama como tú, se parece a ti, tiene tu rostro, tiene rasgos parecidos a los tuyos o a los de tu primo, estuvo y peleó y hizo lo que hizo en los sitios que tú conoces, que a ti te suenan conocidos, que tú reconoces como tuyo. Eso tiene una diferencia. Es que tú te ves en pantalla, esa es la diferencia. En la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, a quien le envío un gran saludo si escuchan el podcast, usan como una consigna una cita de Patricio Guzmán, un gran documentalista chileno, que dice: un país sin documental es como una familia sin álbum de fotografía. Y esa alegoría es muy clara. Entonces, en Puerto Rico se ven muy buenas películas. Yo vi los otros días BlacKkKlansman de Spike Lee. Y la gente no aplaudió. No, yo no quiero decir que yo no, como director Spike Lee, yo lo respeto y es mucho mejor director que yo, con mucha gran trayectoria, también trabajo político. Pero el hecho de que la gente aplauda, ahí va, no es que la película mía sea mejor o más que la otra. La película
que vieron, que trabajaron, sino que ellos se pudieron reconocer en ella, independientemente de sus errores que los tiene, de sus faltas que las tiene, que tiene más faltas que quizás otras películas perfectas y de millones de presupuestos que están en plaza ese mismo día y son muy buenas y la gente sale satisfecha, pero al aplaudir toca una fibra particular y es eso que tú dices, que tiene que ver con tu barrio, con la carretera. Hay gente que me dice, mira, Levitown. Levitown, yes. O sea, yo nunca pensé que esta historia tenía que ver con Levitown, la gente de Levitown. Yes. O sea, el sitio de Levitown que estás diciendo es justamente el frente donde yo lavo mi ropa. Pues mira para allá. Entonces, eso a mí wow, espérate. Eso te identifica de una forma muy particular y entonces la gente va viendo esto, ve San Juan, ve cosas y sabe que esta es una historia sobre ellos, sobre su entorno, aunque ellos no hayan participado directamente. Entonces sí, me gusta esa reflexión que estás haciendo porque me estás haciendo poder apalabrar cosas que también estaba pensando, pero no estaba seguro, porque otra gente me han dicho que sí, que ha habido gente que aplaude o que se pone de pie, que ven los créditos hasta el final, y eso a mí pues me resulta curioso porque yo no estoy en el cine, que a veces la gente aplaude cuando está el director, pero yo no estoy en las películas ahora mismo, yo estoy haciendo otro tipo de trabajo, sobre todo promocionándola en redes sociales, aquí en radio, hablando en otros foros, pero no en el cine, y que la gente aplauda contra la pantalla, a mí eso me ha volado la cabeza. ¿Qué historia de qué parte de la historia de Filiberto a ti te voló la cabeza? Porque, digo, y sé que me has dicho, los mencionaste ya, pero algo que me llamó mucho la atención es que Filiberto haya hecho contacto o hubo una sugerencia de que Filiberto hizo contacto con el Ejército de Liberación Irlandés. O que hubo alguien que los comparó. A mí me dio mucha gracia escuchar el irlandés porque no sabía eso. Yo no sabía que Filiberto había tenido ese tipo de apoyo. O sea, muchas veces los movimientos, este tipo de movimiento tiende a ser bien, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Bien villanizado, ¿entiendes? Sí. De que esto es son los malos, especialmente Sí. si pierden, ¿entiendes? Claro. Especialmente si son los derrotados. Tienden a ser villanizados, tienden a ser odiados, tienden a ser los malos de la película ¿verdad? Por falta de mejor expresión. Pero en el caso me estuvo muy curioso. Eso a mí me voló la cabeza como, wow, yo no sabía que uno de los abogados de Filiberto, primero que todo, yo no sabía que Filiberto había ganado un caso en Puerto Rico. Yo no sabía eso. Yo no sabía que él lo habían llevado a juicio el Tribunal Federal y un jurado de puertorriqueños lo declararon culpable. Wow, sí, yo no sí. sabía eso, o sea, lo tengo que admitir. Y yo no sabía que su abogado, uno de sus abogados había sido irlandés. Yo no sabía que le había tenido contacto o que habían tratado de hacer contacto con el Ejército de Liberación Irlandés, ¿verdad? Que no estoy diciendo que eso sea bueno porque sé que ese fue un grupo que hizo mucho daño en su momento y hubo también un ataque. Los ataques, tampoco es... pero lo que quiero decir es que no sabía que Puerto Rico, que una persona de Puerto Rico había repercutido o había tenido ese tipo de efecto. Sí, las películas, en este caso que la película va a las millas y la vida de Filiberto transcurrió en 72 años y los créditos empiezan en el minuto 72. Minuto 72, o sea que estamos hablando de que casi estamos resumiendo una vida de 72 años en 72 minutos. Es un acto súper violento, súper injusto, hay que hacer mucha elipsis, simplificar cosas. Entonces, lamentablemente esa parte del Filiberto como un líder internacionalista, yo di ese feeling que tú captaste, pero no está todo cuadriculado ahí de que la gente sea informada, porque la película también no te va a hacer la tarea, tú tienes que ponerte a googlear y buscar, pero Filiberto entonces cuando estuvo preso, luego de los arrestos del 30 de agosto por el operativo de Wells Fargo, lo meten en un piso en Manhattan, en el 9 Sur, en un piso en Manhattan que estaba destinado a este tipo de prisioneros, y ahí habían palestinos, estaba irlandés, habían afroamericanos de los Black Panthers o de diferentes grupos afroamericanos, habían del Weather Underground, o sea, de los grupos armados blancos, o sea, ahí estaba como una élite, le llamaban la ONU de las naciones en armas y revolucionarios. Entonces están todos juntos. O sea, imagínate la lógica de estos carceleros,
los ponen todos juntos. ¿Qué ellos hicieron ahí? Ellos compararon notas, compararon experiencia, compararon historia, cuál es la historia de su país, cuál no era la historia de su país, y establecieron también un proyecto que no está en el documental, de que Filiberto entonces de abogar por la liberación de esos presos políticos, y un network, una red entre estas luchas que eran dispares, la unieron ellos mismos a ponerlos todos juntos. Entonces, pues sí, el documental te da ese feeling, no está todo así como que también explicado, en el sentido de que sí, Filiberto fue un líder se convirtió entonces en un líder de estos grupos políticos. Imagínate, un líder de líderes. Entonces, sí, tuvo mucho respeto a nivel internacional, y por lo menos nosotros queríamos, y se logró, porque por lo que tú me estás diciendo, se logró bastante de por lo menos presentar de que esto no era aislado solo de puertorriqueños, de que estas luchas tocaban otros países, para hacer también la conexión con Albizu Campos, que tuvo conexión con la lucha de Irlanda. Incluso, no sé si tú sabes, pero Pedro Albizu Campos es escritor, coautor de la Constitución de Irlanda. No sabía eso. Entonces, son esas partes de que nosotros, Valero ha sido liberador de países. Entonces nosotros, por el colonialismo, nos enseña a ser pequeños, a que nosotros no servimos de nada. Como dice Trump, que nosotros no podemos ni distribuir botellas de agua, ¿verdad? Eso es un pensamiento imperial hacia crear una mentalidad colonizada. Y la historia, ¿por qué tú no sabías lo de Filiberto que se defendió? Porque la historia de los colonizados está hecha para invisibilizar esos héroes, a Lolita Lebrón, a todas las heroínas que han pasado, Luisa Capetillo, como mencionaste, Rafael Cáncer Miranda, Albizu. Entonces todo eso se va borrando, y definitivamente, pues lamentablemente, un documental de 75 minutos no puede resolver todo lo que el sistema educativo de un país no puede dar, pero sí, por lo menos hay jóvenes que están asistiendo y están luego buscando más información, y otros libros que han salido. La tesis de mi amigo Álvaro Rivera tiene que ver sobre Filiberto en un periodo de su vida. El licenciado Abreu de Elías está sacando ahora, que va a estar en libros Norberto, en librería hace un libro también que tiene que ver con el caso Filiberto. Entonces todo esto va complementando. Yo creo que esto es como un granito de arena, pero para que esta historia no se borre. Y si tú me dices que tú no sabías eso y ahora lo sabes, para mí, yo me voy súper contento de esta entrevista, porque quizás como tú hay otras personas, es que seguramente hay otras personas. No puedes tenerlo seguro. Y entonces, pues, para contestar parte de tu pregunta, porque creo que me hiciste una pregunta compuesta y me fui por otro, me sorprendió, no quiero hacer mucho spoiler, pero como tuviste la película vas a entender que, aunque es un detallito, que en un momento se hace una referencia a una condición médica que tenía Filiberto. Entonces, esos son pequeños detalles, pero que me gustó mantenerlo en la película, porque también te plantea como que la condición humana, de que esto no es Superman de Marvel, o sea, o de los universos de los superhéroes, que es una persona que sufrió, y cuando uno sufre se enferma, y cuando se enferma hay que ir a los médicos y hay que cuidarse. Entonces él pasó por todo eso al mismo tiempo que se enfrentaba al FBI, se enfrentaba a juicio y luchaba por la independencia de su país. Y entonces, pues presentamos eso de una condición médica que a mí me sorprendió mucho. Me acuerdo la primera vez que lo supe en la investigación, que yo dije, wow, tras que pasó esto, también él tuvo que enfrentarse a estas cosas, y me recordó que era un ser humano como otro, que tiene afecciones de salud y tiene que ir al médico, operaciones y tal. Entonces, pues esos detallitos que a veces salpica la película, de pequeñas cosas que tratan de tratar la condición humana, pues me gustan, para pues aterrizar también de que no era alguien con capa y espada, que era una persona común y corriente, lo único que tenía una voluntad muy grande, una capacidad de sacrificio muy grande, y que todos los días se levantaba a trabajar por lo que él creía. Cuando hablaste con el agente del FBI, yo siempre he pensado, o sea, una de las grandes ironías de Puerto Rico como colonia es que somos colonias de un país que se enorgullece mucho de hablar de la libertad. En Estados Unidos, esa es la gran frase: you live in a free country. Vives en un país libre, y freedom y libertad y todo eso, y peleamos por lo de nosotros y qué sé yo qué. Cuando tú hablaste con el ex agente del FBI, ¿tú sentiste
cuando él hablaba de Filiberto, quizás afuera, cuando las cámaras a lo mejor no estaban prendidas o cuando estaban prendidas o cuando hablaste con él antes de entrevistar, ¿tú sentiste si él sentía desprecio o respeto hacia Filiberto? Porque a veces pienso, en algunos momentos, cuando otras personas hablaban, por ejemplo, el caso del abogado que se lo llevó para vivir con él y habló con el juez, no sé, me dio como que esa sensación de que ellos sentían un inmenso respeto por esta persona, de que quizás no estoy de acuerdo con él, quizás él es un criminal bajo los preceptos de la ley, pero está peleando por la libertad de su país, ¿entiendes? Y eso yo creo que inspira aún en las personas que no estén de acuerdo con él o que tengan que combatirlo, tiene que inspirar algún tipo de respeto. Pero eso fue lo que sentí en ello. En el caso del FBI, que quizá por ser un ex agente del FBI por tantos años, yo lo vi bastante neutro. Él como que contó la historia en un nivel bastante neutral. No estaba como que pasó esto, pasó esto 1, 2, 3, a veces no se iba ni por un lado ni por otro. Creo que el único momento en que le vi frustración en la cara fue cuando a Filiberto lo declaran no culpable. Ese fue el único momento que yo sentí un poquito de frustración en su cara. Pero ¿cómo sentías el sentimiento de las personas que quizás no estaban de acuerdo, y no específicamente los puertorriqueños, pero los de allá? Mira, es complicado porque, bueno, hay dos agentes y a veces yo noté que habían el pico de su carrera fue ese caso, entonces los marcó. Y aunque tuvieran rechazo hacia Filiberto, pues por lo que representaba, por sus ideas y tal, por otro lado también tenían una memoria nostálgica de ese caso que fue quizás un momento importante y uno de los casos más importantes. Ellos probaron tecnología. Todo eso de poner micrófonos de entrar a una casa y poner micrófono, ellos probaron tecnología de punta en ese momento, que todavía al día de hoy yo la usé parte de eso en el documental. Imagínate, unos micrófonos de los 80 y grabaron. Eso me impresionó mucho. Entonces, porque tú pusiste audio del FBI. O sea, tú conseguiste audio del FBI que ellos mismos habían sacado. Era evidencia. Entonces, pues sí, tenía una posición ambigua. Definitivamente hacia Filiberto no tenían, o sea, tengo que hacerlo realmente por respeto a mis entrevistados, porque ellos no quieren que se tergiverse su posición. Y no puedo decir de que ellos admiran a Filiberto, porque es que de verdad, apagando la cámara, tampoco nunca me dijeron que lo admiran. Ellos se mantienen como su posición de su trabajo, de lo que, o sea, ellos están convencidos de su trabajo, y en ese aspecto tengo que ser completamente claro, porque lo que ellos dijeron con la cámara prendida es lo mismo que dijeron con la cámara apagada. O sea, ellos no tenían una doble cara, y lo cual agradezco porque fueron sinceros conmigo. Pues ellos entienden que Filiberto, pues, y eso fue una persona que hizo daño y que ellos neutralizaron el daño que él hacía. Pero al mismo tiempo, pues sí noté esta ambigüedad de que era el pico de su carrera. Tenían presupuesto, les daban aviones, tenían la oficina de San Juan de momento era catchy porque estaban haciendo este seguimiento que iba a ser un arresto de lo que la oficina de Hartford no pudo resolver. Acuérdate, tú sabes cómo son las oficinas del FBI. Ellos están resolviendo el caso de Hartford, que el Hartford no pudo resolver, porque el Hartford nunca pudo atar los cabos de resolver el operativo de Wells Fargo. Entonces, pues sí, fue un momento importante de su carrera. Hay latinos que están entrando a la fuerza, como uno de ellos, Candelario. Entonces, pues también hay una cierta nostalgia de un momento de pico profesional. Pero sí, o sea, yo creo que casi todos los testimonios que tuviste frente a cámara se parecen mucho de las cosas que habían fuera de cámara. Por eso te decía la autenticidad. No solo en ellos, sino en todos los demás entrevistados. Y los que te decían que mostraban aprecio por Filiberto, tú no apagabas la cámara y te están diciendo no, como que retirando ese aprecio. Claro. No, de verdad lo apreciaban y lo están diciendo frente a cámara. Los que están diciendo que hacía daño, lo están diciendo, o que era un agente cubano, lo están diciendo detrás de la cámara también. Claro. Mira, para irnos, porque sé que te tienes que ir, una vez más mi culpa. No, pero rápidamente, si una sola cosa que tú quisieras que la gente se llevara, digo, obviamente son muchas, pero por lo menos lo más importante que tú crees que la gente se lleva de cuando vaya a ver New Yorican Vázquez o Filiberto, o las dos. Pues mira,
eso que hablamos hoy me emocionó un poco, lo del aplauso, porque en New York Basket también aplaudían, de que nosotros podemos hacer cine, podemos hacer literatura, arte, y nuestro cine, nuestra literatura, nuestra arte es tanto cine puertorriqueño como universal, literatura puertorriqueña como universal, y arte puertorriqueña como universal, que está bien. A mí, o sea, somos cinéfilos, a mí me encanta ver películas de todos los países del mundo, pero me gusta que últimamente el público puertorriqueño ya no tiene el prejuicio de no apoyar películas puertorriqueñas. Noto que eso ha ido cambiando, y en los documentales podemos decir que hemos tenido mucho privilegio de mucho cariño del público. 1950 estuvo más de 4 meses en cartelera y todavía se está presentando. New York Basket estuvo 8 semanas en cine comercial, luego estuvo casi 4 semanas en los cines del circuito de arte, más ha estado en los cines independientes. Filiberto pues ha arrancado con mucho apoyo del público, así que lo que yo quisiera que la gente se lleve es que aquí se hace cine de calidad por personas, o sea, no solo yo como productor o yo como director, sino que si miran los créditos, ahí hay fotógrafos, editores, foquistas, arte, personas que escriben, personas que investigan, que al mismo tiempo, si logramos mantener una industria, esas personas tienen un trabajo que se le paga, a veces mejor que otra, a veces bien, a veces medio apretado, pero que también se genera trabajo de personas puertorriqueñas también preparadas, que muchos de la industria de Puerto Rico se los llevan a otros países y se los llevan a Nueva York o se quedan en California por el nivel que hay aquí. Entonces, pues, agradezco al público la oportunidad y quiero que si les gusta, que lo apoyen si sale el DVD o que lo dejen saber a otras personas para que más personas puedan seguir disfrutando de estos proyectos, personas puertorriqueñas o no. Porque esa es otra cosa, que también no hay que ser puertorriqueño para disfrutar Filiberto, porque en el festival en La Habana, en Nueva York, un jurado no puertorriqueño nos premió como mejor documental. O sea, que es una película que funciona y la gente aquí aplaude y se conmociona de una manera, pero también un público diferente reacciona de forma diferente, pero también funciona para ellos. Mano, gracias Freddy, gracias 1,000,000 por haber venido esta semana. Ustedes, de nuevo, si están escuchando esto acabado de salir del podcast, recuerden que está Filiberto disponible. La última vez que vi estaba en Plaza Las Américas y en Western Plaza. Sigue en Plaza Las Américas y sigue en Western Plaza. Cuando escuchen el podcast, como todo cambia, escriben filibertothemovie.com o nos siguen en Facebook Filiberto The Movie o en Twitter Filiberto_movie. Y también estamos en Instagram. Ahí siempre estamos actualizando a la gente el calendario, o busquen Caribbean Cinema como si fuera a ir a cualquier película y chequea en Plaza, en Western Plaza, cuáles son los horarios que hay disponibles. Pero la película se disfruta bien en pantalla grande porque fue hecha para verse en pantalla grande, así que esperamos que la gente pueda seguir disfrutando de ella. Y muchas gracias a ti por la invitación, por este trabajo que estás haciendo en el podcast y por permitirme tener el honor de participar y venir a estar aquí. El honor fue mío. Gracias 1,000,000. Nada, Freddy, mucho éxito, de verdad que sí. Gracias. Esperamos y nos quedamos esperando lo próximo. Gracias por escuchar el episodio de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gusta este podcast Buscando Problemas, ayúdanos a crecer en Facebook. Dale like a la página @elgeorgecomediante y en Twitter @elgeorgerivera_r. También, si nos escuchas a través de iTunes, ve y danos un rating de 5 estrellas para ayudarnos a seguir creciendo. Recuerda también compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos o tus familiares sepan que estamos aquí. Así que gracias 1,000,000 otra vez por escuchar. Recuerda que la gente que se porta bien casi nunca hace historia.